Capítulo 10. Testimonios orales. Añadimos al relato de los últimos días de Manuel Alonso Pintado una serie de testimonios orales recogidos recientemente de testigos de lo sucedido en algunos casos, o conocedores de la historia por sus familiares. Entrevista a Lola Fernández Infiesta, Lola Torre, realizada por Susana Villanueva y César Sánchez, Perlora, 2007. Dolores Torre nació y vivió en Perlora. Era sobrina de Dolores Fernández Busto y amiga de la sobrina de Pintado. En una entrevista grabada en su casa de Candás, Lola nos habla sobre los últimos días de Pintado, testimonio que coincide con los documentos de Garralda y del padre segundo. Fueron una noche a su casa y querían llevarlo, pero hubo desavenencias entre los milicianos y entos quedó pa otro día. Volvieron otro día pa decirle que nan fuera a la iglesia ni hiciera nada público, que en caso de que fuera que lo hiciera solo. Desde este momento sus amigos le aconsejaron que dejara la rectoral y que se guardara. Se decidió ir a casa de la hermana de Alvarín, el que mataron, y allí pasó la noche. Otro día dormió en nuestra casa. Había otros de Collanca, los del Ferreru, que le habían ofrecido su casa. Entonces, en vista de que en Perlora peligraba, decidieron acompañarlo a Collanca mi padre y otro. Él llevaba una chaqueta de mi padre. Acabaron cortando trozos como reliquia. Él pidió ser enterrado en Perlora y que fuera bendecida la tumba, y tuvo la suerte de aparecer. Tiráronlo al río Nalón y de ahí a la mar hay muy poco. Al acabar la guerra, se refiere a la entrada del Ejército Nacional en Asturias, su hermana Flora y mi tía buscaron el cadáver de Pintado. Alguien les habló de que se había encontrado y enterrado a un cura en Muros. Allí había un sacerdote llamado Padre Urbano que había estado predicando en Perlora por San Antonio y que conocía a Pintado. Cuando unos chiquillos encontraron el cadáver, bajó hasta allí con el juez y así fue como encontraron el cadáver, en el río atrapado entre unas zarzas. Por eso no acabó perdido en el mar y pudieron reconocerlo y enterrarlo gracias al Padre Urbano. El secretario y el juez se las arreglaron para poder bendecir la sepultura sin que lo vieran los otros. Cuando se liberó Asturias fue cuando trajeron el cadáver al cementerio de Perlora, que es lo que él quería. Respecto a posibles enemigos en el pueblo, nos dice, había mucha gente que lo consideraba muy recto y eso no gustaba a alguna gente que no lo quería bien. Tenía también catecismo los viernes en Gijón, en los suburbios, que lo llevaban catequistas que eran señoritas bien y a veces lo insultaban al entrar en la iglesia diciendo, «Mundo obrero». En la misa de gallo también interrumpieron la misa a unos cuantos. Entrevista a Pilar Busto Arrinda y a su marido Manolo Vega Suárez, Candás, septiembre de 2016. Pilar Busto Arrinda nació en 1930. Es hija de la catequista Pilar Arrinda y de Marcelino Busto. Su madre era prima carnal del padre segundo. Su familia es de origen vasco. Ella fue quien transcribió los últimos días de Alonso Pintado directamente de su diario. Manolo Vega, su marido, visitaba a menudo a sus abuelos José y Modesta en casa El Ferreru, en Collanca. Manolo recuerda cómo vinieron a buscar a su tío Pepe, de casa El Ferreru, mientras cortaba leña en el monte de al lado de su casa. Él fue testigo presencial. Le mandaron bajar a la carretera donde esperaba un camión. Su mujer le ofreció una chaqueta, pero los que venían a buscarlo le dijeron que no la iba a necesitar. Nunca más volvieron a verle. Pepe el Ferreru fue uno de los 3 Pepes que asesinaron en Perlora. Los otros se llamaban Pepe la Torre y Pepe Sabina, ambos de Collanca. Los cuerpos aparecieron enterrados en una cuneta en Pravia al finalizar la guerra. Manolo tenía tan solo 6 años, pero recuerda perfectamente la noche en la que vinieron los del comité con fusiles. En casa solo quedaban las mujeres y los niños, los hombres andaban escondidos, yo estaba en la cama muerto de miedo, me pusieron el cañón del fusil en la cara preguntándome dónde estaba mi padre. Manolo no lo sabía. Su padre era un labrador llamado Manuel Vega de Yacín, que no se había señalado, es decir, no expresaba ninguna tendencia política que se supiera. Pintado estuvo un tiempo escondido en casa El Ferreru y en un monte de próximo. Manolo recuerda el miedo que pasaban las mujeres que quedaban en la casa, 2 tías solteras y la viuda de su tío Pepe, por tener escondido al cura allí. Cuenta que, por el día, Pintado estaba en el monte y que, por la noche, bajaba a una habitación de la casa. Manolo supo después,
por su padre, que sus tías llamaron a un vecino, Alberto Bermella, para contarle que tenían a Pintado escondido. Alberto y Genaro Torre decidieron entonces que sería más seguro sacarlo de allí y llevarlo, monte a través, a casa de Matías Sirgo, en el Perejil. Antes de marchar de Collanca, Pintado dejó un papel escondido dentro de un viejo castaño podrido en el castañar situado al lado de casa El Ferrero. Lo dejó allí en vez de entregárselo a alguien para no comprometer a nadie. Este papel lo encontró un criado del dueño del monte que lo entregó a su amo, llamado Julián Labrado. Este lo guardó por miedo a represalias. Recuerda Manolo cómo contaban que la novia de este criado era roja y que todos temían que el criado le dijera algo, pero no lo hizo. No sabemos qué papel era ese ni su contenido. Manolo confirma los hechos que ya menciona Garralda en su obra respecto a la entrega del testamento de Pintado. Estuvo 14 días escondido en casa de Matías Sirgo, cuya mujer, a la que llamaban Concha la Tuerta, era también catequista en Perlora. En esta casa lo visitó Consuelo García González, a la que llamaban Consuelo del Monte, una costurera y catequista a la que Manolo recuerda bien porque fue su catequista. Años más tarde, Consuelo se hizo monja por medio del Padre Segundo, jesuita oriundo de Perlora. Don Manuel le entregó allí su testamento a la costurera para que se lo diera a Dolores Busto, secretaria del catecismo. Entrevista a Silverio García Quevedo, Guimarán, 5 de febrero de 2019. Nacido en 1928 y vecino de Guimarán, Silverio García Quevedo hizo la primera comunión en mayo de 1936, en Perlora. Preguntado por el nombre del párroco, no duda, Manuel Alonso Pintado. Silverio recuerda perfectamente al sacerdote y el catecismo al que acudía cada domingo, andando, puntualiza, para visitar a sus abuelos en Casa Soto. Todos los domingos del año realizaba la misma rutina. Por la mañana iban a misa a Perlora, después comían en casa de los abuelos y a las 4 de la tarde acudían al catecismo en la iglesia parroquial. No recuerda el nombre de su catequista, pero sí se acuerda de que hacer la comunión no era como ahora, había que cumplir, y en abril, cuando faltaba solo un mes para tal celebración, se intensificaban las clases y el catecismo era a diario, pa' allá diva todos los días. Hizo la primera comunión junto con la niña Pilar Busto Arrinda. No recuerda que nadie hiciera fotografías del evento, pero sí menciona un detalle importante para un niño en su primera comunión. Recuerdo perfectamente la chocolatada que teníamos después de la celebración. Nos cuenta un acontecimiento de principios de la guerra, que marcó un antes y un después para la gente de la zona. Era el 16 de julio de 1936, domingo y fiesta del Carmen en el Valle, un pueblo vecino. Estaban los vecinos celebrando la festividad, sentados a la mesa, y antes de comenzar a comer la sopa, llegan los guardias de asalto que estaban en rodiles y comienzan a disparar contra los comensales matando a 2 de ellos. Esta historia la escribe el propio Pintado y tenemos varias referencias sobre ella de otros testigos. Josefa, mi madre, se entera de lo sucedido y envía a Ángel, mi hermano mayor, a que acuda corriendo al catecismo a avisar a don Manuel. En el catecismo estábamos mi hermano Pepe y yo. Una vez enterado de las noticias, el párroco nos manda para casa y da por terminado el catecismo. Le preguntamos que cómo recuerda a don Manuel y nos dice que era un hombretón muy grande y bueno. Capítulo 11. La huella de Pintado. Durante la Guerra Civil y en los años posteriores hubo, por parte de sacerdotes y amigos de Pintado, un gran empeño en recopilar los hechos de su vida y ponerlos por escrito, de manera que no se perdieran todos estos datos y que algún día su labor y su muerte quedaran reflejados de alguna manera para la posteridad. El Padre Segundo. Uno de sus más fervientes defensores y que trabajó incansablemente para que no se perdiera su memoria, fue su amigo y vecino el Padre Segundo. Muestra de ello es la carta escrita desde La Guardia en diciembre de 1937, en la que el Padre Segundo saluda a la familia del desaparecido Pintado y muestra su gran admiración y cariño por el sacerdote. Ustedes han perdido a un hermano único con autoridad, cariño y solicitud de padre. El pueblo ha perdido al mejor consejero, al párroco y bienhechor más insigne que ha tenido Perlora en siglos. Y yo no sé aún lo que he perdido, el hombre que más me amaba y el que más bien me ha hecho en este mundo. He perdido en la tierra al ángel de mi vocación y al padre de mi sacerdocio. Termina saludando a la familia de Pintado en Tuernes,
Encarnación, hermana, y a su esposo Ignacio, a Florentina, hermana, y a Lola, su sobrina. Gracias al padre segundo tenemos constancia de la autobiografía de Pintado. En una carta manuscrita enviada a la hermana del sacerdote en enero de 1938, solicita todos los datos biográficos del párroco. Al final de la nota dice que llegó Soledad, la sirvienta de la casa rectoral, con documentos entre los que se encontraba la autobiografía de Pintado relatando los detalles de su vida hasta 1927. Dolores Busto. También constituye una gran ayuda la correspondencia de Dolores Busto, la secretaria del Catecismo, que escribe a la familia de Pintado contando los detalles del homenaje celebrado en Perlora. El acto religioso fue presidido por Eduardo Grossi y una comitiva de 30 catequistas de Gijón que viajan a Perlora en tren para rendir un homenaje a Pintado. Llegaron en el tranvía de las 4, en número aproximado de 30. Les esperábamos junto a las escuelas con nuestros estandartes las catequistas y niños de la catequesis, y muchos fieles. Nos dirigimos a la rectoral e inmediatamente don Eduardo expuso solemnemente, dominado por grande emoción, que bien a las claras se le notaba. Nos habló de la intimidad que le unía a don Manuel, por lo cual el día que tuvo la triste noticia lloró con lágrimas del corazón. Nos habló de su obra grande y su trabajo apostólico. Terminados los cultos, en ordenada procesión nos dirigimos al cementerio. Aquí la emoción fue en aumento, de tal manera que don Eduardo no acertaba a entonar el responso, y tuvo que hacerlo don Manuel. Un poco repuesto, entonó el segundo y el tercero. José Manuel Rodríguez del Busto. No podemos dejar de señalar el empeño de José Manuel Rodríguez del Busto, Rodiles, 1894, Madrid, 1970, por mantener viva la memoria de Pintado. Él fue el autor del original fechado el 15 de marzo de 1956, sobre los últimos momentos de Pintado reflejados en la obra de Ángel Garralda. Del Busto fue un maestro que desempeñó numerosos cargos en diversas asociaciones católicas y colaboró en varias revistas. Trató a Pintado durante 21 años y después de su muerte manifestó públicamente su deseo de honrarle en varias cartas dirigidas a autoridades eclesiásticas. En una de ellas, fechada el 17 de marzo de 1962 y dirigida a Eliseo Gallo, magistral de la Catedral de Oviedo, afirmaba ser testigo personal de sus grandes virtudes y sentirse obligado en conciencia a hacer cuanto esté de mi parte para enaltecer su memoria en bien de la Iglesia y en honra del dignísimo clero asturiano. Su hijo, José Manuel Rodríguez Abad, facilitó documentación de su archivo familiar para la elaboración de este libro. José Manuel Feito, Miranda, Avilés, 11 de febrero de 2019. José Manuel Feito, nacido en Pola de Somiedo en 1934. Sacerdote, investigador, profesor, poeta y escritor, estudió en el Seminario de Valdedios, en el de Oviedo y en Covadonga. Tiene publicados multitud de libros y es miembro del Real Instituto de Estudios Asturianos. Nos recibe amablemente en su casa de Miranda, llena de libros y escritos. Habíamos contactado con él por ser el autor del libro sobre catecismos en Asturias, en el cual, como no podía ser de otra manera, incluye la obra de Alonso Pintado. Feito nos da cuenta del escrupuloso estudio que realizó en su día de las hojas parroquiales de Perlora y de Salas. De ellas extrajo y transcribió valiosísima información no sólo sobre el catecismo y la parroquia, sino sobre la vida social y política del momento. Feito tuvo la amabilidad de entregarnos toda esta información para ser publicada directamente en este trabajo. Ángel Garralda García, Avilés, 18 de febrero de 2019. Ángel Garralda nació en 1924. De origen navarro, estudió en Comillas y fue durante 61 años párroco de la parroquia de San Nicolás de Bari, en Avilés. Es autor del libro La persecución religiosa del clero en Asturias, con 2 ediciones, una publicada en 1977 y otra en 1983. Recogió innumerables testimonios del asesinato de religiosos y sacerdotes en Asturias durante la Revolución de Octubre del 34 y la Guerra Civil. Entre los sacerdotes figura Manuel Alonso Pintado. Garralda nos aporta información recogida de las conversaciones con el coetáneo y sucesor de este como arcipreste de Carreño. Garralda describe a su testigo como hijo de guardia civil y sacerdote fugado durante la guerra,
amigo de Pintado al que conoció y lloró y al que consideraba un difusor contundente de la Iglesia y un gran catequista de fama nacional, al que le tenían un odio singular. Agustín Hevia Ballina, Palacio Episcopal, Oviedo, 8 de abril de 2019. Nacido en Lugás, Villaviciosa en 1938, se ordenó presbítero en Oviedo en 1963. Amplió estudios en la Universidad Pontificia de Salamanca, licenciado en Lenguas Clásicas y en Filología Bíblica Bilingüe, y fue profesor del seminario desde el año 1967. Desde 1979 dirige el Archivo Histórico Diocesano de Oviedo y es archivero de la catedral. Al preguntarle por Pintado nos dice: «Tengo una gran admiración por don Manuel Alonso Pintado, sacerdote fusilado en el 36. Esa admiración me viene de que yo, durante los veranos, siendo seminarista, trabajaba en la biblioteca del seminario. Allí había una caja que contenía libretas de tamaño octavilla con pastas negras de hule, unas 40 o 50, y cada una de ellas estaba dedicada a una lección del catecismo. También recuerdo publicaciones realizadas por don Manuel sobre el catecismo. Además, el otro día llegaron al archivo una serie de láminas catequísticas que aparecieron en la casa rectoral de Perlora, láminas que él empleaba en el catecismo sin duda alguna, probablemente las haya encargado él mismo». Agustín Hevia nos cuenta que parte de la documentación que tenemos sobre los últimos días de Pintado formó parte de un proyecto en el que varios seminaristas fueron enviados por los pueblos de Asturias a recabar información sobre los sacerdotes asesinados durante la Guerra Civil. De esta labor quedaron fichas con la información de cada sacerdote y con los nombres y declaraciones de los testigos. La documentación que se recogió sobre los sacerdotes asesinados durante la guerra fue gracias a que, hacia el año 1940, el sacerdote don Feliciano Redondo Cadenas, que era el padre espiritual en Valdedios, comenzó con la mística martirial de los seminaristas, en primer lugar, y de los sacerdotes que habían sido asesinados en el periodo del 36 al 39, más tarde. Encomendó a los seminaristas en cuyo pueblo hubiera habido muerte de algún sacerdote que recogieran la información preguntando a la gente sobre ello. Estos fueron los primeros testigos que hay que agregar para la causa. Esos testimonios manuscritos están en el seminario mismo. En referencia a las láminas encontradas en Perlora, nos habla de que, en el último congreso catequístico, el obispo Llorente de Ávila ordenó publicar mucho material catequístico para uso en las parroquias. Nos muestra unas 15 láminas del Antiguo Testamento y otras 3 con análisis del Padre Nuestro y el Ave María. Hevia Ballina dice que es posible que tenga un complemento en las libretas sobre el catecismo del seminario. Probablemente don Manuel usara estas láminas para explicar y en las carpetas hubiera una explicación más amplia. Él participó en varios congresos catequísticos y fue capellán en Arnao por su relación con Manjón. Estos datos que cita Hevia vienen reflejados en el expediente de ordenación sacerdotal solicitado a don Manuel y a todos los clérigos, después de la destrucción del seminario y del archivo diocesano del Palacio Episcopal de Oviedo en 1934. Debido a la destrucción de los archivos se procedió a una reconstrucción de los mismos bajo juramento in verbo sacerdotis, una relación de los cargos ocupados dentro de la Iglesia firmada por el interesado bajo juramento sagrado. Adjunto aparece el de don Manuel, mecanografiado y firmado por él mismo el 2 de noviembre de 1934. La biblioteca de don Manuel, en lo que pudo ser salvado, fue entregada a la biblioteca del seminario y en su catalogación participé con un grupo de compañeros seminaristas, dirigidos entonces por don José Luis González Novalín, bibliotecario a la sazón. A ese conocimiento de lo que sobrevivió de su librería personal se debe la impactante imagen de la personalidad humano-religiosa de don Manuel. Los libros de que una persona ha estado rodeado constituyen, entre otras fuentes, el retrato de la personalidad espiritual de su autor. Capítulo 12. La obra escrita de Pintado. Punto primero. Cuestionario para exámenes de catequistas. Publicado en 1928, con prólogo de Ángel Riesco, ofrece una suerte de temario con todos los contenidos que considera imprescindibles para obtener el título de catequista. Son 47 páginas en las que se recogen 36 lecciones, en cada una de las cuales se expone cuestiones sobre doctrina cristiana, historia de la Iglesia y prácticas de piedad y liturgia. Al final aparece un apéndice sobre la organización del catecismo y la labor del catequista,
vocación, aptitudes, oraciones a recitar antes de la lección, buen ejemplo, etc. Por último, Pintado añade un capítulo final dedicado a legislación catequística en el que hace un repaso de todos los escritos relativos al catecismo desde el Concilio de Trento hasta los congresos catequísticos del siglo XIX. Compendio catequístico o breves contestaciones al cuestionario para exámenes de catequistas, editorial La Catequesis, La Bañeza, 1935. Publicado en octubre de 1935, responde a las prescripciones del motu proprio Orbem Catholicum, 29 de junio de 1923, en el que Pío XI expresa su deseo de ampliar y mejorar la formación cristiana. Deseamos con gran empeño que se abran escuelas de ambos sexos en las que, formados los jóvenes durante un curso de estudios acomodados a ello, y examinados de lo que hayan aprendido, sean declarados hábiles para enseñar la doctrina cristiana, la historia sagrada y la eclesiástica. La obra se divide en varios apartados: advertencias, proemio, bibliografía catequística, contestación al cuestionario con 36 lecciones y, por último, 4 anexos. Advertencias. Comienza recordando que este libro es una contestación a un cuestionario para exámenes de catequistas escrito en 1928 del que hubo 2 ediciones. Advierte de la posible diferencia de unas lecciones a otras en lo referente a la extensión de las mismas. Esto se debe a que comenzó su publicación a modo de folletín en la revista La Catequesis. En 1929 se le solicitó que se extendiera un poco más, y de ahí la publicación de este libro. Esta obra no está dirigida de ninguna manera a directores, sino a las personas que aspiran a ser catequistas, y expone fielmente la doctrina que se ha recopilado de obras más extensas de reconocidos autores. Pide el autor que se le remita cualquier posible defecto u omisión en la obra y espera hacer una segunda edición más homogénea y completa. También señala que está preparando unos apuntes pedagógicos como complemento de la presente que no tardará en publicar. Proemio del autor en Perlora, 8 de junio de 1929, explica que el cuestionario es para uso de los catequistas e insiste en que la obra es para jóvenes catequistas más o menos instruidos. Y no para los directores del catecismo. Bibliografía catequística. Constituye un material de apoyo a los catequistas e incluye obras de Andrés Manjón, revistas catequísticas y las Crónicas de los Congresos Nacionales Catequísticos de Valladolid y Granada. Contestacional cuestionario. Aquí entra directamente en la materia, que distribuye en 36 lecciones, divididas cada una de ellas en A. Doctrina cristiana, que comienza con la historia sagrada y la creación del mundo en la primera lección y termina en la lección 36 con la explicación de los pecados capitales, pasando por definiciones claras de lo que es un infiel, un hereje, un apóstata, etc. Historia eclesiástica, que comienza en la lección 26 con los evangelistas y concluye en la 36 con la historia del siglo XX. B. Prácticas de piedad y liturgia, que se incluyen en todas las lecciones, que comienzan indicando, por ejemplo, que el buen cristiano reza el Ángelus y 3 Avemarías en la mañana, al mediodía y a la noche. El ayuno, con una detallada descripción de lo que se puede comer en estos días, a quienes obliga el ayuno y a quienes excusa. Apéndices. Son 4 apéndices que abarcan distintos temas. En los 2 primeros trata ideas sobre organización catequística, legislación catequística y congresos, revistas catequísticas y catequistas ilustres de España. En el apéndice tercero, titulado Catequesis y Acción Católica, explica lo que deben ser las misiones, el apostolado seglar y el papel de los jóvenes y las mujeres en la acción católica. Termina con el apéndice cuarto, en el que expone una síntesis de la encíclica Divini Ilius Magistri, sobre la educación cristiana de la juventud, de Pío XI, publicada el 31 de diciembre de 1929. Aquí hace referencia sobre todo a temas de actualidad, como la familia, la sociedad civil, el salario familiar para que los padres de familia puedan ganar lo necesario para alimentarse a sí mismos, a la esposa e hijos, según su clase y condición, y advierte sobre los peligros del naturalismo pedagógico, la educación sexual y la coeducación. Todas estas obras, junto con otros libros de Pintado, fueron trasladados al arzobispado, atestigua Lola Torre. Tenía una gran biblioteca en su casa. Cuando la desalojaron, trajeron un carro con un montón de libros para mi casa que luego fueron para el obispado. El obispo de Oviedo, Ángel Riesco Carbajo, amigo de Pintado, vino a mi casa después de la guerra a buscar el compendio catequístico de Pintado y lo llevó todo al obispado, tal como él dejó dicho en su testamento.
Pintado escribió, además, otras 3 obras dedicadas, esta vez, a la historia de Perlora y del concejo de Carreño, de las que no han quedado sino fragmentos y referencias en artículos y escritos posteriores. Estas obras son: 1. Datos históricos y curiosidades de Perlora y su iglesia parroquial, 1925. Solo queda una referencia: Historia de la iglesia de Perlora, que se remonta al año 1112 y que parece que fue un monasterio donado por doña Urraca a la catedral de Oviedo. 2. Historia de la ermita de San Pedro de Perán. Al igual que muchas otras publicaciones incompletas y desaparecidas en 1936, según José Manuel Rodríguez Abad, tenemos pocos datos sobre ella. Tan solo que la escribió en 1925. Otra referencia la ofrece Armando Rodríguez hablando de la capilla San Pedro de Perán, tal y como describía Alonso Pintado en su estudio firmado el 18 de febrero de 1925 en Perlora. Era pequeñita, con su espadaña y campana, que desapareció, con su atrio o pórtico cubierto de tejado. 3. Parrocología y antigüedades de Perlora. También escrita en 1925, de ella sabemos algo más que de las otras por referencias de García Barroso y en las hojas parroquiales de Perlora. Se realizó en colaboración con Manuel García Barroso Arrinda, ya que según este, conservamos de una manera completa su interesante investigación que denominó Parrocología y Antigüedades de Perlora, precisamente en la que modestamente también he participado yo. Él me dijo una vez: yo quisiera dejar una historia lo más completa posible de Perlora. Era un estudioso incansable por todos los caminos del conocer más y más los predios de su feligresía y su arciprestazgo. Era culto sacerdote bien dotado de virtudes y cordialidad muy considerada, una personalidad de fuertes raíces para los que lo hemos conocido y tratado. Dejamos bien señalado que era un estudioso con especial dedicación de González Posada, y recuerdo que conservaba abundante documentación de tan ilustre candasín. En el número 164 de la hoja parroquial de Perlora, Pintado anunciaba que comenzaría a publicar su trabajo sobre la historia de Carreño, fruto de años de investigaciones. Iba a titularlo Parrocología y Antigüedades de Perlora, y comienza con una advertencia: con este título hemos escrito un libro, que se halla inédito por carecer de recursos para su publicación. Aunque carece de méritos literarios, tiene el mérito del trabajo y de la buena voluntad que hemos empleado en revolver papeles viejos y consultar a cuantos nos pudieran dar algunas luces acerca de estas cosas. De este modo hemos gastado algunas horas de las pocas que nos deja libre nuestro ministerio, llegando a reunir los datos que llenan un libro de unas 200 páginas. Quizá no falte con el tiempo algún hijo de Perlora que, disponiendo de dinero, tenga el loable gusto de emplearlo en publicar la historia de su pueblo. Mientras eso suceda, iremos publicando en la hoja parroquial pequeños trozos del referido libro. Un motivo más para que no solo leáis con interés la hoja, sino que la coleccionéis con esmero, llegando así a guardar en cada hogar la historia completa de la parroquia. Continúa con un prólogo en el que habla del pasado de los pueblos y de las personas. Del respeto a los mayores, aludiendo a que lo que haya hecho un padre no será un hijo quien lo deshaga. Prosigue el autor aludiendo a la finalidad de la obra, al compendiar aquí los hechos más notables llevados a cabo por los párrocos que nos han precedido en el gobierno espiritual de esta parroquia del Salvador de Perlora, según se deduce de los libros parroquiales. Es nuestro ánimo despertar en el lector perlorense sentimientos de veneración y cariñoso recuerdo para los venerables sacerdotes que guiaron por el camino del bien las conciencias de sus progenitores. Al mismo tiempo que enseñamos los hechos de los párrocos, desfilarán ante el lector nombres de cosas y personas íntimamente enlazadas con la historia de la parroquia. No olvides, caro lector, que la historia, al decir de Cicerón, es maestra de la vida, y misión del maestro es no sólo enseñar lo que no sabíamos, sino educar a las generaciones venideras para que, teniendo a la vista los hechos de sus antepasados, aprendan a imitarlos en aquello que los ha ennoblecido y a reformar lo que de reforma parezca digno. ¿Lo conseguiremos? 4. Diario parroquial. Se trata de unas libretas manuscritas de las que conservamos las de los años 1921 hasta 1923. Una suerte de diario donde se da cuenta de manera muy detallada de todos los acontecimientos relacionados con la parroquia.
Se anotan detalles como por ejemplo el número de asistentes al catecismo, pero también crónicas más extensas como por ejemplo sobre la celebración del 6º aniversario de la fundación de la Congregación de la Doctrina Cristiana 29 de octubre de 1921. Lo escribe Dolores Fernández Busto, secretaria del Catecismo de Perlora, y aparecen anotaciones del propio Pintado. 5. Diario de homilías de Pintado. Es una recopilación de las pláticas predicadas desde el 16 de noviembre de 1913 en adelante. Nos quedan 2 libretas escritas por él mismo en las que trata sobre temas diversos como perseverancia, oración, etc. Según las distintas épocas del año litúrgico. Fuentes consultadas. Alonso Pintado, Manuel, Autobiografía, Perlora, 1927. Transcrita por José Manuel Rodríguez Abad, en Madrid, 2008, guardada por Soledad Menéndez, sirvienta de la Casa Rectoral de Perlora, quien la entregó al padre segundo a la muerte de Pintado. 3 páginas mecanografiadas de las que conservamos una copia. El original escrito por Pintado no se conserva. Alonso Pintado, Manuel, Diario de los Últimos Días, Perlora, del 19 al 26 julio de 1936. Transcrito por Pilar Busto Arrinda. Copia manuscrita de Pilar Busto Arrinda de las Crónicas Parroquiales, redactadas por Manuel Alonso Pintado y en su tramo final, por el padre segundo Rodríguez del Busto. Albertí Oriol, Jordi, La Iglesia en llamas, la persecución religiosa en España durante la Guerra Civil, Barcelona, Destino, 2008. Alonso Pintado, Manuel, Compendio Catequístico o breves contestaciones al cuestionario para exámenes de catequistas, La Bañeza, León, La Catequesis, 1926. Feito Álvarez, José Manuel. Catecismos publicados en Asturias, aportación bibliográfica, Studium Ovetense, revista del Instituto Superior de Estudios Teológicos del Seminario Metropolitano de Oviedo, número 29, 2001, páginas 147 a 202. Feito Álvarez, José Manuel, Conferencia, Catequesis y Catecismos en los 2 últimos siglos Asturias, 28 de octubre de 2010 y añadidos de 2017. García López, María Esther, Escuelas del Ave María de Arnao, Patronato Municipal de Cultura de Castrillón, Asturias, 2004. Garralda García, Ángel, La persecución religiosa del clero en Asturias, Oviedo, Ediciones Nieve, 2009. Gómez Gómez, María del Carmen, Pedagogía en la Catequesis de principios del siglo XX. Revista Razón Histórica. Número 35, 2017. García Junquera, Merche, artículo publicado en Opinión, Dominio de Cabo Peñas, diciembre, 1998. Jiménez Duque, Baldomero, La espiritualidad en el siglo XIX español, Madrid, Universidad Pontificia de Salamanca, 1974. Muñiz, Iván, técnico de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Castrillón y director cultural de la Mina de Arnao, entrevista publicada en el diario El Comercio, 17 de septiembre de 2016. Pascual Madoce Ibáñez, Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España y sus posesiones de ultramar, Madrid, Establecimiento Tipográfico de P. Madoz y L. Sagasti, 1845 a 1850. Rubio Castro, Ángel, Pensamiento y obra catequética de Enrique de Usó, Toledo, Teológico San Ildefonso, 1994. Carta encíclica del Papa Pío X, Acervo Nimis, publicada el 15 de abril de 1905. Motu proprio Orbem Catholicum, Pío XI, 29 de junio de 1923. Archivo del Seminario Mayor de Oviedo, Archivo Histórico Diocesano de Oviedo. Archivo de la Catedral de Oviedo. Archivo de la Real Compañía Asturiana de Minas. Hemeroteca de los periódicos La Voz de Avilés, La Voz de Gijón, Periódico Noroeste, Diario ABC. Testimonios orales. María del Carmen Alonso del Campo, Oviedo, abril de 2019. Pilar Busto Arrinda y Manolo Vega Suárez, Candás, septiembre de 2016. Agustín Evia Ballina, Palacio Episcopal, Oviedo, 8 de abril de 2019. Lola Torre, Candás, 2007. José Manuel Feito, Miranda, Avilés,
11 de febrero de 2019. Silverio García Quevedo, Guimarán, 5 de febrero de 2019. Ángel Garralda García, Avilés, 18 de febrero de 2019.